Una de las situaciones más problemáticas, tanto para los asentamientos humanos y emprendimientos como para los ecosistemas silvestres, es el efecto de borde. Una situación en la que dos mundos colisionan, con muchas y variadas consecuencias. Pero antes hay que entender otro concepto: fragmentación del hábitat. Este es el nombre que recibe la transformación de un ecosistema determinado por diferentes causas, desde fenómenos atmosféricos y geológicos hasta algunos producidos por la industrialización o las explosiones demográficas. Esto origina que donde antes hubo un ambiente homogéneo de manera relativa, ahora encontramos varios parches pequeños, rodeados por estructuras distintas denominadas como matriz. El ejemplo más evidente se da cuando vamos en auto al campo o vemos por la ventana de un avión a baja altura cómo el bosque o la selva se ven interrumpidos por complejos habitacionales o enormes parcelas agrícolas. La consecuencia inmediata es que los organismos del ambiente original se ven alterados en todos sus aspectos, derivando en problemas para aparearse, mantener un territorio o encontrar alimento, mientras que las plantas se hallan en situaciones de clima, humedad y temperatura que no corresponden con su adaptación ambiental, lo que a la larga deriva en daños sobre las poblaciones. No todos los bordes mantienen las mismas características, sino que pueden presentar diferencias relevantes en función del ecosistema en el que se localicen y de las condiciones en las que se hayan formado. En este sentido, entre dos hábitats contiguos puede existir una zona de transición suave que puede permitir en cierta medida una mayor circulación biológica, esto es decir, el movimiento de animales entre hábitats, a la vez que se disminuye el flujo de variables físicas, por ejemplo un menor gradiente de temperatura. En cambio, en los bordes más agresivos, esta circulación de animales entre hábitats será menor y aumentará el flujo de variables físicas, desfavoreciendo la estabilidad de las mismas. Y hablo de animales porque en ellos podemos ver la actividad más evidente, sus interacciones. Uno de los casos más sonados de la influencia del efecto de borde es la historia de los leones de Sabo, un problema real donde una pareja de leones machos devoraron a varios obreros hasta que fueron cazados. El punto es que en esas fechas, aparte de la construcción de un tren, se dio la coincidencia de una epidemia de peste bovina, cuyo agente causal tiene la facilidad para saltar a reservorios silvestres, afectando así a sus poblaciones, dejando a los leones sin alimento suficiente. Y aparte de eso, sumémosle la influencia del efecto Ali, que no sé si a estas alturas ya he descrito, pero básicamente se resume en que la aptitud de un organismo se va a ver afectada negativamente al tener menor capacidad de interactuar con otro de su especie, algo que se ve incluso en organismos solitarios, lo cual podría explicar por qué dos leones chimuelos, en lugar de recurrir al comportamiento de manada para atrapar presas lejos, prefirió devorar personas. Estas situaciones se ven todos los días. En mi país, México, hace poco se vio como un oso que se adentró al borde entre una zona semiurbana y su ambiente fue tratado de una manera muy negativa, tanto por los disque humanos de esa región como de las autoridades, que de por sí en este país son un asco, empezando por ese inútil del presidente. Pero bueno, también gente devorada por anacondas, ganado atacado por perros, elefantes devorando plantaciones de arroz. Esto también es producto del efecto de borde. Claro, esto tiene otras consecuencias. Aparte de la interacción y el efecto Ali, implica que las enfermedades de cada grupo se entrecrucen. Un ejemplo de ellos es la pandemia de COVID-19, un virus que pertenece a la subfamilia Coronavirinae, cosmopolita, pero con preferencia por murciélagos, que sin embargo es capaz de saltar naturalmente a los seres humanos si se le da la oportunidad. Nosotros, por ejemplo, nos convertimos en reservorios de la lepra y la transmitimos a los armadillos, organismos que eran ajenos a su agente causal, ya que este es un patógeno del viejo mundo. Y si allí quedara la cosa, todo estaría bien. Pero dentro del efecto de borde entra un factor odiado por los animalistas, pero que es bastante real: la introducción de fauna exótica y peligrosa. Si quieres saber cuándo una persona que dice tener amor por los animales es un verdadero hipócrita, pídele que deje a su gato encerrado y no deje salir a su perro sin correa. Ambos animales son, junto a nosotros, las ratas y Plasmodium falciparum, los mayores responsables de extinciones en el periodo geológico actual, seguidos no muy de lejos por sapos y conejos. Estos animales, con el beneficio de la protección social humana, gozan de impunidad a la hora de depredar, enfermar y aniquilar a la fauna autóctona,
con pretextos tontos como "es su naturaleza", cuando no son endémicos del lugar y por ende no tienen naturaleza. Justificarlos es como justificar las muertes por COVID-19 diciendo que es la naturaleza del virus. También, porque si no se replican las células no pueden seguir existiendo. En fin, me estoy saliendo un poco del tema, pero quería dejar eso en claro al referirme a lo malo. Sin embargo, hablar solo de eso sería un poco parcial y sesgado, pues el efecto de borde también lleva a un fenómeno que se ha visto en la historia natural: especiación. Los parches, al verse aislados, funcionan como islas, permitiendo que aquellos organismos que no sufren del efecto ALI o tienen un ALI moderado puedan seguir reproduciéndose, formando poblaciones más estrechamente relacionadas y diferentes de sus parientes en otros parches, creando inicialmente metapoblaciones, es decir, el equivalente biológico de las etnias, grupos con genética y costumbres propias que pueden enriquecer el archivo génico de la población principal cada que estos cruzan la matriz y se adentran en nuevos parches, así como también producirse el fenómeno de especiación y endemismo insulares, que no son más que una forma de ver la creación de nuevas especies. Entre más lejos estén de un continente, en este caso de un parche grande, más probabilidades hay de que esa población adquiera características aún más marcadas y distintas de sus parientes más cercanos al mismo. Esto lo podemos ver de manera simple con los íbices, aves que se encuentran tanto en América como en África y Asia, y que sin embargo tienen diferencias genéticamente tan marcadas que les impiden entrecruzarse. O con el cangrejo siempre virgen, Procrambarus phalax virginialis, que incluso con la presencia y cópula de un macho, el material genético de este se va a descartar, produciéndose camadas únicamente de clones de la hembra. En el aspecto de las plantas, el viento, la iluminación y demás factores han demostrado tener un impacto muchas veces negativos en sus poblaciones. Pongamos por ejemplo a las plantas de la selva, cuyos retoños están acostumbrados a vivir en la sombra por mucho tiempo, aprovechando así la humedad y protección de las plantas más grandes. Al reducirse el bosque, aquellos retoños más cercanos a la matriz se verán afectados por la luz directa, que puede repercutir en debilidad y por lo mismo hacerlos más propensos a enfermedades y plagas, que suelen extenderse hasta ciertos sitios. Una ventaja que tienen, por ejemplo, los parches de buen tamaño, es que si su flora es saludable, reducen los efectos de plagas, como lo demuestra el hecho de que las plagas de langosta nunca han aparecido en sitios vírgenes o de vegetación secundaria. Y es aquí donde entra la biología de la conservación. Si entendemos bien cómo funciona el efecto de borde, podemos utilizar a los parches como mecanismos para controlar el riesgo de plagas y enfermedades, así como también permitir la conservación de especies, ya que existen estudios que prueban cómo la conservación de ciertos árboles en potreros, que son los sitios donde se deja que el ganado paste, y que funcionan también como sombreaderos para los animales y su sitio de descanso, permiten que las aves pasen de un parche a otro y también descansen en estos, dejando semillas que acumulan en el suelo, formando un banco que a su vez permite la regeneración de la flora al abandonarse el potrero, cosa que no ocurre con los campos agrícolas, ya que estos requieren de la destrucción total, y repito, total, de los ecosistemas para producir la mayor cantidad de vegetales posible. Así es, el veganismo y el vegetarianismo son más dañinos para los ecosistemas que la ganadería, pésele a quien le pese. La ciencia ha hablado. Otro ejemplo de la influencia del efecto de borde es la tasa de los casos anuales de la fiebre dengue. Si bien los casos se dan en sitios urbanos en su mayoría y suburbanos, estos son aún más prevalentes en lugares lejanos al parche de vegetación, debido a que en estos las poblaciones de mosquitos locales compiten por los mismos nichos ecológicos y se están enfrentando a dos moscos invasores, así que se valen de todas las mañas posibles para que los depredadores ataquen primero a Aedes aegypti y Aedes albopictus que a ellos, que no son vectores de los dengue virus, aunque hay casos donde no se da lo mismo como con la malaria, pero eso es tema para cuando hable del canal de Panamá o directamente del género Plasmodium. Afortunadamente existen ideas que van de la mano con la sustentabilidad. Sin embargo, cabe destacar que el objetivo nunca debe ser evitar el efecto de borde al 100%, puesto que este existe, ya sea construyendo una carretera o yendo a vivir al campo, sino hacer que funcione de una manera positiva y armónica. En fin, si podemos resumir, el efecto de borde es un fenómeno natural e importante en la evolución de las especies,
que desafortunadamente, debido a la acción humana desmedida e irresponsable, lleva a la degradación ambiental y a la extinción masiva, pero que si se conoce y se puede aplicar de manera sabia, ayuda al desarrollo humano y ambiental sin poner en riesgo al progreso. Si este video te gustó, no olvides darle like y deja tu comentario, me ayuda mucho. También, si gustas, compártelo y suscríbete para más videos como este. Hasta pronto.